Saludos estudiantes, mi nombre es Adán Bostic. Juntamente con mi esposa hemos sido misioneros en la región amazónica del Perú durante 15 años. Y estoy aquí con ustedes hoy día para presentarles un curso muy esencial, un curso muy importante que hemos tenido el privilegio de enseñar durante 10 años. Y también en la ciudad, en la selva, en la sierra y también más allá en la Amazonía, donde está más necesitado. El nombre de este curso es Beneficios de la Cruz. Vamos a hablar en varias partes. Vamos a hablar sobre la importancia y la obra completa que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Beneficios de la cruz. Esto se llama la expiación, parte 1. Un sacrificio todo suficiente. Expiación, ¿no? Qué palabra tan grande y importante. Expiación simplemente quiere decir el estado de ser uno, en unidad. Dios y el pecador entrando en una relación de unidad de nuevo, ¿no? Entonces aquí la palabra clave en el primer espacio es uno. Aquí estamos en el punto número 2. Reconciliación es la palabra clave. Reconciliación es causar, hacer amigable o armonioso de nuevo. ¿Han visto en algún momento dos niños, dos hermanos que están jugando bien durante un tiempo y recién uno le pega al otro? Y el segundo empieza a llorar y corre a su madre y le dice, él me pegó. Y el otro dice que no y que no hice. Mira, ¿qué hace la madre en cada oportunidad? Escucha y lleva uno al otro y le dice, dile lo siento, dile perdóname. Y por fin el hermano dice, perdóname por pegarte. Y el otro dice, está bien hermano. Y se dan un abrazo uno al otro. Esto es reconciliación, ¿no? Causar a ser amigable o armonioso de nuevo. Entonces esta palabra, expiación, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. El día de expiación se llama Yom Kippur, ¿no? Esto se celebra los judíos hasta hoy día. El día más sagrado del calendario judío, ¿no? El día de la expiación por los pecados. El significado esencial es de cubrir o ocultar los pecados. Esto es muy importante. En el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Sacrificio de animales, sacrificio de sangre, derramar sangre de animales. Y el sentido es, el objetivo es de cubrir o ocultar los pecados. El sacrificio no resolvió el problema del pecado, solo lo cubrió. Imagínate que tenemos acá el pecado. Y esa es una gran cosa. Entre la gente y Dios son estos pecados. Es un problema porque Dios no puede relacionarse con esta gente que están con esos pecados. En el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? El acto de derramar sangre de animales, sacrificar animales y se cubre el pecado. Ahora, esta cosa que Dios detesta, este pecado que Dios ni quiere mirar, ni puede mirar, está ocultado. Está cubierto por el sacrificio de la sangre de los animales. Aún existe, aún está, pero según las instrucciones que Dios dio en los tiempos antiguos, está ocultado, ¿no? En esto es el significado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es otra cosa. La cuestión central es quitar el pecado. Vamos a leer en Hebreos 10, 3 a 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿No? Entonces la cuestión central es de quitar el pecado. La cobertura en el Antiguo Testamento les recordaba de sus pecados. No sé de ti. No, yo no quiero ser
acordado de mis pecados. La cubierta no podía quitar los pecados. Lo que era imposible para la ley, Cristo ya lo hizo. Cristo ha quitado el pecado. Vamos a leer en Hebreos 9, 26 a 28. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre el establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Gloria a Dios. La cobertura en el Antiguo Testamento les recordaba de sus pecados. Oh, qué cosa. Y la cobertura no podía quitar los pecados. Oh, no. Pero lo que era imposible para la ley, Cristo ya lo hizo. Cristo ha quitado el pecado, como dice acá en Hebreos, por el sacrificio de sí mismo. Aquí la palabra clave es sí mismo. Por el sacrificio de sí mismo, por su propia vida, por la vida del mismo Hijo de Dios, se han quitado los pecados. Lo que se ha hecho una vez, hecho para siempre. El sacrificio de Jesucristo es único, una sola vez y para siempre. La sangre del mismo Hijo de Dios. Lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz para anular las consecuencias del pecado y reestablecer nuestra relación con Él. Aquí otra palabra clave, relación. ¿No? Para reestablecer nuestra relación con Él, para que podamos estar de nuevo armonioso, amigable, charlando todos los días, andando en la tarde, conversando. Las escrituras son únicas en la presentación. Las escrituras de la Biblia que tú tienes y que yo tengo son únicas en esto. El diagnóstico del problema humano es el pecado. Aquí la palabra clave, el pecado. Y la solución del problema humano es la expiación. La expiación, causar de ser uno de nuevo. Expiación, acá tiene una definición importante, es reparación para alguna injusticia, alguna equivocación. Es como pagar una multa. Es como alguien debe multa, debe quedarse en el cárcel hasta pagar su multa. Al pagar su multa, todo está perdonado. Aquí la expiación tiene parte de este sentido, la expiación. Seguimos a hablar. La cruz, el sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor. Aquí una palabra clave, favor. La cruz, un sacrificio que Jesucristo mismo hizo. En Hebreos 7, 28 dice así, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El sacrificio de Jesucristo hizo a nuestro favor. También Hebreos 9, 13 a 14 dice lo siguiente, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvéis al Dios vivo. No. Jesucristo se ofreció a través del Espíritu eterno, fuera de tiempo. Es un sacrificio que sucedió en un momento específico hace 2000 años, pero también es para siempre. No, su significado es histórico y trascendente. El tiempo es algo que podemos ver recordado en nuestro pasado, es importante en nuestro presente y también en el futuro. ¿No? La cruz como centro. En la teología cristiana de la historia, la muerte de Cristo es el punto central de la historia.
Punto central es la palabra clave. Es el punto central de la historia. Tenemos los tiempos del Antiguo Testamento, algunos 4,000 años, un poco más, y desde la caída del hombre y del pecado hasta la muerte de Cristo en la cruz, y esto todo es el pasado. Y desde ese punto hasta ahora son un poco más de 2,000 años. No es el punto central en la historia, más en ese momento tiene más documentación histórica, más documentación legalizada, más documentación confirmada de cualquier otro evento histórico en la historia hasta ese punto. Entonces tenemos varias pruebas documentadas, bien confirmadas que Jesucristo nació, creció y también hizo su ministerio público y murió en la cruz a la mano de los romanos hace 2,000 años. Está muy confirmado, es el punto central en la historia. La cruz es la única fuente de gracia y poder. Todos los beneficios para el creyente provienen de la cruz. No de cantar cánticos bonitos, no de declarar que debo tener bendiciones, otra cosa. No, tenemos que mirar de frente a la cruz. De eso provienen los beneficios, salvación, santificación, purificación, proviene de la obra de Jesucristo en la cruz. Único. Ninguna otra enseñanza religiosa tiene algo que corresponde a la cruz. Aquí una palabra clave, la cruz. Hay muchas religiones a nivel mundial. Hay muchas religiones grandes que llevan cientos y cientos de años en existencia, pero ningún otro tiene enseñanza en cuanto a la cruz de Cristo. Es único. La cruz es un incidente específico en la historia. Estamos ansiados por ella en el pasado y el futuro. Anclados, debo decir. Estamos anclados, estamos firmes. Tenemos nuestra base, tenemos nuestra fundación firme en la cruz. En eso podemos pararnos. Hace 2,000 años el Hijo de Dios mismo se sacrifició y se murió en la cruz por mis pecados. En esto puedo pararme firme. ¿No? Imagínate cuál año es. Si lo escribes en cualquier documento, dice el año de nuestro Señor. Desde su nacimiento y su vida, su muerte y su resurrección, estamos contando los años. Desde su nacimiento. Y hasta hoy día estamos con 2020. Hemos contado esta cantidad de años porque es un punto histórico en nuestra historia. Está muy confirmado. ¿No? Razones. La cruz es la resurrección. La cruz y la resurrección son únicos. Nada más se puede comparar a ellos. Pablo predicó de Cristo crucificado en 1 Corintios 1. 23 a 25 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Gloria a Dios. Pablo predicó de Cristo crucificado. Cuando tú y yo predicamos, no debemos olvidarnos de Cristo crucificado. Toda de nuestra doctrina está a base de esto. ¿No? 3 aspectos de nuestro estudio. Entonces, durante estos días tenemos 3 aspectos del estudio. Queremos estudiar lo que la cruz hizo por nosotros. Estoy hablando de la justificación por los pecados. Estamos justificados por pagar la multa. ¿No? Él pagó la multa, entonces tú y yo estamos justificados. Ya no estamos condenados. También queremos estudiar lo que la cruz hará en nosotros. Aquí la palabra clave, hará. Lo que la cruz hará en nosotros. Estamos hablando de la santificación. Nos va a santificar adentro, nos va a purificar, nos va a quitar lo que es malo. La obra de Cristo que Él hizo en la cruz nos va a hacer cambios adentro de nosotros. Y cambios internos, cambios muy importantes en el nivel del corazón, en el carácter, en la inteligencia, en los pensamientos. Y últimamente, cómo apropiarse de su provisión completa.
¿no? Estamos hablando de la liberación de malos pensamientos y hábitos y también la sanidad. Vamos a hablar de todas estas cosas. Amén. Amén. Seguimos adelante en las notas. Estamos en la parte 2, la expiación, parte 2. La cruz, completa y perfecta. Vamos a leer en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfecto, completo, terminado para siempre. La obra del Calvario es una obra perfecta en todos los aspectos. No estamos esperando más. No estamos esperando que Jesús nos va a salvar de la misma manera otra vez. No. Está en una obra completa. Completa en el sentido que nos va a justificar, que nos va a santificar, que nos va a liberar de todas las malas cosas que no deseamos tener en nuestras vidas. Y también que nos va a hacer varios cambios. Podemos ser más como Cristo. Es una obra muy completa y perfecta. Todo lo que Dios va a hacer para el hombre ya fue hecho. Aquí su palabra clave. Fue hecho. Ya está hecho su obra. Por lo tanto, debemos apropiarnos de ella. La cruz es mi fuente de poder para poder vivir. Aquí su palabra clave es fuente. ¿No? Es mi fuente de poder. Pensando en Cristo en la cruz, en su obra completa, en todo lo que hizo por nosotros, es algo que podemos ver como una fuente que nos da vida, que nos da ánimo. Okay. La palabra griega, mira acá, tetelestai. Mira cómo lo dice acá, consumado es. Es muy interesante. Su elección de palabras acá es muy clave. Consumado es. La última cosa que dijo Jesucristo en la cruz. Vamos a leer en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Estamos hablando de Cristo en la cruz. Está muriéndose, está ahí colgado. Ya le han lastimado, ya le han golpeado, ya está al punto de morir. Lo quieren dar vinagre para que se lo tome. Y él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él mismo lo entregó. Consumado es, imagínate. Está terminado, está completo. Ya se termina, ya se acaba, ya no hay más. La obra está hecha. Un sacrificio de la sangre, de la vida del mismo Hijo de Dios para todos los pecados de la raza humana. Consumado es, dice. Está terminado. Se acaba. Aquí es el fin. Aquí él usa el sentido del verbo que significa hacer algo perfectamente. Aquí la palabra clave, perfectamente. Entonces, su elección de palabras acá está perfecto. Está completo. Ya no falta nada esta obra. Perfectamente perfecto, totalmente completo, nada omitido de la obra de la cruz. Gloria a Dios. Una sola vez. Él lo hizo una sola vez. Y lo hizo bien. Y todo lo que usted necesita en el tiempo, en la eternidad, sea perfeccionado para siempre por un solo sacrificio. Dios no ha dado muchas soluciones diferentes para los problemas de la humanidad. No son varias soluciones, sino hay una sola solución. El sacrificio de Jesucristo. Dios no ha dado muchas soluciones. Una sola solución. Él nos ha proporcionado un sacrificio que es todo suficiente. La cruz es la respuesta a cada problema. La cruz cumple con nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades físicas. Aquí su palabra clave es cumple. La cruz cumple con nuestras necesidades. Lo que necesitamos espiritualmente, también físicamente, sanidad del cuerpo humano. Seguimos hablando en este momento. El gran intercambio. ¿Qué es un intercambio? Hacemos intercambio casi todos los días.
Vamos al mercado, yo veo ahí el plátano, yo veo ahí la sandía que quiero comprar. ¿Qué hago? Meto la mano en el bolsillo, saco algunas cuantas monedas, billetes, y yo hago intercambio. Pongo mi 20, recibo mi sandía. Pongo mi 5, recibo mi plátano. ¿Okay? Hay un intercambio. En este caso, monedas por comida, pero con Cristo estamos hablando de otra cosa mucho más importante. Él fue castigado para que seamos nosotros perdonados. Vamos a leer en Isaías 53. Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Estamos hablando de la sanidad física del cuerpo humano. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Él fue castigado para que seamos perdonados. Aquí su palabra clave es perdonados. Entonces, Él sufrió el castigo. Él sufrió las consecuencias de nuestra rebelión y pecados, y nosotros estamos perdonados. Alguien más ha sufrido en tu lugar. Imagínate. Hay un intercambio. Jesucristo está cambiando su pureza, su santidad, por mi culpabilidad, por el castigo de mis pecados. Él fue herido para que seamos sanados. Aquí su palabra clave, sanados. Él fue herido. Este era el propósito que Jesucristo en camino a morir en la cruz tuvo que ser azotado, golpeado, latigado varias veces, que sufrió varios látigos, que sufrió varias heridas en su cuerpo que era sano hasta ese momento. Él sufrió estas cosas, Él sufrió la debilidad de su cuerpo, Él sufrió todo ese dolor para poder espiritualmente hacer un intercambio con nosotros, y yo puedo orar y creer en Dios por la sanidad de este cuerpo o por el cuerpo de otra persona sobre quien estamos orando. ¿No? Gloria a Dios. Él fue hecho pecado por nuestros pecados y para que podamos recibir su justicia. Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos su justicia. Vamos a leer en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, y para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios, que yo soy justificado, yo soy justo delante de la ley de Dios. No porque soy tan bueno ni perfecto, para nada, no. Por el sacrificio de Cristo, por la multa, por la pena que Él ya pagó. Yo estoy justificado, tú estás justificado. Él murió nuestra muerte para que podamos participar de su vida. Gloria a Dios. Él murió en mi lugar. 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No, por su sacrificio podemos recibir los beneficios nosotros. ¿Ok? Escúchalo otra vez. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Él se hizo pobre. Él murió desnudo, con nadie a su lado, sin ninguna riqueza. Él siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Podemos recibir sus riquezas, sus bendiciones, porque Él hizo sacrificio para nosotros. Él sufrió la vergüenza y el rechazo. Él sufrió vergüenza y rechazo. Él murió como un criminal. Esta cruz era un instrumento de muerte para castigar a los criminales, los peores.
Él murió como criminal en tu lugar. Porque tú lo mereces, porque yo lo merezco. Él murió esta muerte. Y Él sufrió la vergüenza también, con nadie a su lado, desnudo, golpeado, todo el mundo riéndose de Él, una corona de espinas, los soldados escupiendo en Él. Él sufrió toda esta vergüenza. ¿Sabes por qué? Para que Él puede quitar de ti tu vergüenza. Jesucristo puede recibir en Él tu vergüenza. Él puede darte gloria, confianza. Por esto sufrió. Por esto sufrió. El rechazo también. Algunos se sienten muy rechazados, divorciados, que alguien te deja o termina contigo como enamorada o enamorado. Algunos se sienten muy rechazados de la familia. Él fue rechazado por todos sus discípulos. Le dejaron marchar solo. Él sufrió esto para que Él lo pueda quitar de ti, el rechazo. Y tú puedes sentir como parte de la familia de Dios. Él sufrió la vergüenza y el rechazo para que podamos ser sanados emocionalmente. La sanidad que viene de la obra de Cristo es espiritual, es emocional. Él quiere sanar tu corazón. Y físico también para el cuerpo. En Hebreos 12 y versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sufrió, sabiendo que iba a sufrir, Él sufrió. Dice acá, mira, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, el gozo de salvar nosotros. Tú, yo, todos nosotros acá para salvarnos. Para este gozo, para esta victoria, sufrió la cruz. Él tomó la maldición de la ley para que podamos vivir en las bendiciones de Abraham. Dice acá, la maldición es la palabra clave, maldición. ¿No? Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, gloria a Dios, hecho por nosotros maldición. Él fue hecho maldición, imagínate, el Hijo de Dios. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcancese a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Él murió nuestra muerte para que podamos participar en su vida, hermanos. Para que podamos participar en su vida. Vamos a leer en 2 de Corintios. En Gálatas 3:13 hemos escrito. La conclusión de esta página. Siempre sabemos lo que es importante para Dios cuando miramos a la cruz. Podemos saber cuál es importante para Dios. Es la respuesta para todos los dilemas humanos. Una vez que vemos y entendemos la cruz, no vamos a querer vivir separado de cualquier cosa que Él ya ha hecho. Entonces acá dice en la última parte, el gran intercambio. La palabra clave es intercambio. El gran intercambio. Todo lo bueno de Jesús, por causa de su obediencia y su libertad del pecado, está puesto a nuestra disposición. Todo lo bueno de Jesucristo. Bendiciones, salvación, ser parte de una familia. Está puesto a nuestra disposición. El gran intercambio. Imagínate cómo puede ser esto. Vamos a ver.
todo lo malo que yo merezco, que ha venido a mí como parte de esta vida, el rechazo, de repente la familia no te quiere, de repente los compañeros no te quieren, tú puedes poner en la cruz. Puede ser algunos nombres que te han dicho desde los días de la primaria. Estúpido, pobre, débil. Tú puedes poner aquí en la base de la cruz, delante de Jesucristo. Todo lo que te han dicho en esta vida, no mereces nada. Don nadie. Ni tienes nombre. Todas estas maldiciones podemos dejar. Enfermedad. Tristeza por las situaciones. Podemos dejarlo todo en la cruz. ¿Y qué recibimos, hermanos? Lo que tenía Cristo. Él era parte de una familia, el mismo Hijo de Dios, cerca con su Padre. Podemos recibir esta bendición y estar tú y yo unidos con el Padre. Podemos recibir nuevos nombres, Hijo de Dios, valiente, alguien digno. Podemos recibir estas bendiciones. Podemos ser parte de la familia de Dios. En cualquier iglesia podemos entrar y que nos van a recibir. Podemos recibir estas bendiciones de ser santificado. Yo soy justificado. Ya no más soy culpable. Imagínate. Podemos recibir estas bendiciones. Hay un gran intercambio. Dejamos todo lo malo a la cruz y recibimos lo que tenía Cristo. Sanidad, una relación con su Padre, un estado de ser justificado, de ser inocente, de ser sano, de ser de una mente sana, de ser muy confiado, de saber algo de su destino, de su futuro. Podemos recibir las promesas. Estas cosas recibimos como parte del gran intercambio. La expiación, parte 3. El gran intercambio. La cruz es el punto central de la provisión de Dios para nosotros. Aquí la palabra clave. Punto central. El profeta Isaías vio la cruz. Vamos a leer en Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, y de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante de la boca, y porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. También Isaías 53, 4 a 6. Ciertamente llevó él a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Él llevó todos los pecados. Él llevó toda la carga. Todo lo que nos aplasta, Él llevó. Gloria a Dios. Podemos llevar nosotros las cosas que nos hacen sentir leves, que nos dan aliento, ¿no? Isaías 53, 4, 6 contiene el corazón de lo que el siervo sufrido haría por nosotros. Aquí su palabra clave, sufrido. El siervo sufrido haría por nosotros. Jesucristo en los Antiguos Testamentos, las Escrituras, aquí Isaías está profetizando que Él será un siervo, que Él llegará para servir. Y esto es lo que hizo. El énfasis está en el siervo quien ha sufrido.
Esto vemos en Cristo, ¿no? Todos los golpes y todo el rechazo y la muerte en la cruz, esto lo vemos. El problema crucial de la raza humana se encuentra en el versículo 6. Aquí su palabra clave es 6. Cada cual se apartó por su camino. Estamos hablando de la rebelión, apartando del camino de Dios. El pecado, esto habla de las consecuencias de la rebelión. El pecado, las consecuencias de la rebelión. Como se dice en Isaías 1, 5 a 6, 52, 13 a 14, la tendencia o inclinación hacia ciertos pecados, maldiciones generales. ¿Okay? Esto está hablando de este versículo, es muy clave. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó vergüenza, tristeza, cualquier otra aflicción. Él sufrió en nuestro lugar para que nosotros podamos ser sanos en su lugar. Es muy importante. Todo el mal que merecemos, el Señor Jesucristo llevó. Aquí la palabra clave es mal. Todo el mal que merecemos, todas las consecuencias de mis equivocaciones que yo merezco, Él llevó. Para que yo pueda recibir las bendiciones, los beneficios, las bendiciones que Él merece. Pues ahora podemos recibir lo bueno que Él merece. Felicidad, sanidad, ser parte de una familia, ser aceptado, tener un gran destino, un gran propósito. Puedo recibir todos estos beneficios que Él merece, porque Él hizo el gran intercambio. Pues ahora podemos recibir lo bueno que Él merece. No hay cómo merecer ni recibir esto aparte de la gracia y la fe. No podemos trabajar, no podemos hacer 5 cosas al día y recién merecerlo. No. Por la gracia de Dios está provisto. Dios es tan bueno que Él lo hace disponible. Y por la fe yo lo agarro. Por la fe yo lo agarro y yo lo tomo así y yo lo mantengo así. Estos beneficios por la fe. Por la gracia está provisto, por la fe yo lo agarro. No hay ni cómo merecer ni recibir esto aparte de la gracia y la fe. Dios hizo esto por nosotros porque Él nos ama. Punto. Hecho. No nos dice por qué, tan solo dice porque nos ama. Aquí su palabra clave, ama. Él nos ama. Todo el mal y las consecuencias de la raza humana fueron puestos en Jesucristo. Todo el mal, todas las malas cosas, todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo en el Antiguo Testamento fue cubierto, ocultado por la sangre de los sacrificios, los animales. En el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento en que vivimos tú y yo, la sangre de Cristo quitó estos pecados. Ya no más tenemos que sufrir con esta carga. Él quitó nuestros pecados por su sacrificio. Sí, recibimos su salvación, provisto por la gracia de Dios, y que podemos apropiar por la fe. Gracias.